Solo Economía, con José Gabriel Arapey. Te doy la bienvenida a Solo Economía en el programa número 26, donde como en todos los programas vamos a hablar de economía, dinero, finanzas, negocios y todo lo que tiene que ver con la construcción de libertad financiera, de riqueza financiera, para que tú puedas garantizar no solamente tu futuro, no solamente tu vejez, sino también la de las siguientes generaciones. Recordemos que no hay un techo cuando hablamos de libertad financiera. Todos estamos en búsqueda de poder garantizar nuestro futuro y así seguir perdurando durante las siguientes generaciones. Te recuerdo que llego a ustedes por 96.9 FM, @ la radio podcast, Street Radio, y gracias a mis amigos de Quickex. Ellos son una empresa de envío de dinero a Venezuela desde Argentina, Perú, Chile y Ecuador de manera rápida, segura y confiable. Hoy, buscando ese tema de libertad financiera, te voy a enseñar una de las cosas que en Venezuela hemos perdido durante los últimos 15 años, que es la cultura del crédito, la cultura de la deuda y la cultura del préstamo. Vamos a diferenciar esas tres cosas y lo vamos a aglutinar para saber ¿cómo hacemos nosotros para que el crédito no nos afecte? Seguramente, si tú me estás escuchando en este momento, pensarás, pero bueno, José Gabriel, yo tengo 10 años con una tarjeta de crédito de un bolívar que no vale nada. 10 años sin préstamos bancarios. Sí, pero se ha ido expandiendo y va a seguir expandiéndose. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta, porque además el crédito que viene, no solamente para finales de 2023, 2024 y 2025, donde probablemente nuestra cartera de crédito vaya a crecer de manera mucho más rápida, no va a ser igual al que tú recuerdas. No va a ser aquel que tú dices, bueno, yo pago todo con la tarjeta y lo consumo todo porque eso se lo va a comer la inflación. Ese no es el que vamos a tener ahora, porque va a tener tasas o ya tiene tasas de interés reales positivas, que significa que el monto o el interés que tú vas a pagar por ese crédito va a ser superior a la tasa de inflación que va a tener. Eso lo que quiere decir es que cada vez el crédito va a ser más caro para ti, y es un detalle que hay que tener en cuenta. Pero antes de entrar el tema del día de hoy acerca del crédito, como les digo, préstenle atención a este programa y probablemente después lo vas a tener disponible en YouTube durante mucho tiempo, porque si lo ves ahora, probablemente en 6 meses querrás volver a verlo para entender lo que va a suceder o para entender lo que viene. Antes de eso, vamos a hablar acerca de lo que está pasando con Mastercard. Mastercard dio una de las noticias más positivas, por lo menos que yo recuerde en los últimos tiempos, porque va a renovar las tarjetas de débito que hay en Venezuela, las alianzas con los diferentes bancos. Nosotros tenemos unas tarjetas maestro que si tú no has cambiado las tarjetas durante los últimos años, probablemente ni se ve el nombre, ni los números, están todas peladas, no te acuerdas absolutamente nada, porque claro, nosotros pasamos por una etapa de que nuestros plásticos quedaron en desuso. Pero la tecnología que viene con Mastercard ya la tenemos, o la tienen todos los países de la región, y que Venezuela se comience a sumar en este sentido hacia el avance en tecnología financiera es bastante positivo. ¿Qué es lo que va a traer Mastercard? Una nueva tarjeta de débito que tú vas a renovar probablemente para 2024, según la información que tenemos en la empresa, y que va a tener unas ventajas que por ahora no tiene la tarjeta actual con la que tú cuentas. ¿Cuáles son esas ventajas que vamos a repasar? La primera y la más destacada es la tecnología contactless. Contactless es una tecnología que ya tiene 4 o 5 años en el mundo. Por lo menos yo viví, mientras yo vivía en Argentina, ya esta tecnología estaba muy avanzada, que es que tú simplemente tienes una tarjeta y con la tarjeta tú la pones sobre el punto de venta del lado donde está la tecnología, y ellos simplemente con el contacto pasan la tarjeta. No tienes que hacer más nada, pusiste la tarjeta por encima y ya pasa. Obviamente, no solamente tienes que cambiar la tarjeta, sino también tienes que cambiar los puntos que leen esa tarjeta. Es decir, es un trabajo que viene de manera integral. Ya hay algunos bancos en Venezuela, el más destacado o el que está llevando la batuta de esto es Banca Amiga, que están manejando esta tecnología. De hecho, Banca Amiga tiene una tecnología que no solamente te proporciona el contactless por la tarjeta, sino por lo menos en el estadio de béisbol, ellos tienen un convenio con los Leones del Caracas, donde tú tienes una pulsera y con esa pulsera, que es con contactless, tú lo pasas sobre el punto de venta y la pulsera ya de una vez te evita de esa cuenta a la que tú estás teniendo.
Eso es muy importante porque nos está facilitando los pagos. Ahora, puede ser que a ti en el bolsillo te duela menos, eso ya es otra cosa, porque como la operación va a ser mucho más rápida, entonces bueno, pasaste la tarjeta, metiste el tarjetazo y ahora ya ni siquiera vas a tener que pensarlo mientras pones la cédula, porque esas son las ventajas que te representa una tecnología contactless. Hay muchas personas, o por lo menos yo leí muchos comentarios en redes sociales de personas preocupadas por temas de seguridad. Entonces, bueno, pero si no tengo que pasar la cédula o el punto, me pueden robar y tal. Ok, ¿qué menos seguridad puedes tener si ahora nosotros damos las claves o los pines en todos los comercios a los que tú vas? Entonces ya nosotros realmente en ese sentido ya no tenemos como que mucha variación o mucho hacia allá. La otra ventaja que te va a tener o que va a introducir la tecnología con esta renovación del sistema de tarjetas de Mastercard es el pago en línea y comercio electrónico, que es muy importante. Va a permitir hacer pagos en línea y suscripciones a servicios. Ahora, estas suscripciones a servicios es un tema interesante. La parte que no sabemos, que intuimos que sí, es si este pago en línea o estos servicios van a ser en dólares. Es decir, si yo me quiero suscribir a Netflix, lo voy a poder pagar con esta tarjeta. No lo sabemos porque no tenemos detalles, no especificaron detalles, pero se supone que sí. O sea, uno puede intuir desde afuera que sí, porque si no, no tendría ningún sentido hacer este proceso de renovación. Y como les digo, ya hay banca nacional que está yendo hacia allá y que está pujando hacia allá. Uno entiende que sí, porque ya hay un proceso de migración hacia allá, pero todavía tenemos que esperar un poco más para poder tenerlo. La idea de esto también es que haya un tema de más confianza con respecto al ecosistema financiero que está desarrollando Mastercard y en general la banca que está asociada a Mastercard. Recordemos que Mastercard es un proveedor directamente de banca y la banca es con la que tú tienes la tarjeta dentro de tu cuenta. Tú no tienes directamente con Mastercard. Es un servicio, por decirlo, indirecto. Si tienes más tecnología, en teoría, ellos van a tener mejores sistemas de seguridad, van a tener mejores sistemas de monitoreo, de rastreo y de respuesta, que es un tema bastante importante. Nuestros sistemas bancarios han quedado en obsolescencia y es una de las grandes deudas que nosotros tenemos en Venezuela. Si tú vas a la gran mayoría de los cajeros electrónicos, tú ves cómo la tecnología es de los años 80, los años 90. Es tecnología muy vieja. Hay sistemas, todavía hay cajeros donde tú vas y parece que estuvieran configurados en Windows 95, Windows 98. Hay cajeros en blanco y negro. O sea, este proceso de renovación de banca no se hizo durante los últimos tiempos porque, bueno, también requiere una gran inversión. También empezaron a llegar sistemas, por lo menos con cajeros automáticos, empresas que tercerizaban este servicio, y estas empresas que tercerizaban este servicio, hace unos años el negocio les dejó de ser rentable y retiraron sus cajeros porque los bancos no querían tampoco asumir este tema. Pero todo lo que tiene que ver hacia el pro avance del sistema financiero es una noticia importante. Esperamos que sea para 2024, todavía tampoco tenemos fecha, pero vamos a seguramente monitorear esta noticia y todo lo que tenga que ver con avance financiero, porque es muy importante para nosotros y es uno de los puntos sin duda que tenemos más problemas hoy como país, que hemos quedado en obsolescencia, no solamente el sistema bancario tradicional, sino también el sistema fintech, en todo aquel sistema que aporta y apoya a la banca. En Venezuela no es fácil tampoco, estamos hablando de muchas regulaciones, mucho dinero y la persona tiene que pensar muy bien esto. También hay algunas incursiones que han sido exitosas en empresas fintech, pero otras no los han sido tantos y han perdido dinero. Entonces, todo lo que tenga que ver con inversión, capital y personas apostándole al sistema financiero es una buena noticia para nosotros como usuarios y para nosotros como consumidores, porque nos facilita la vida. Así que, entendido esto, vamos a entrar en el tema de hoy con el consejo financiero de la semana. Presta atención a nuestra recomendación económica de la semana. La deuda
el crédito y el préstamo puede ser o tu mejor amigo en el crecimiento financiero o tu peor enemigo a la hora de mirar tus finanzas. ¿Cuál es la diferencia? Cómo tú uses la deuda. La deuda en sí no es mala, la deuda en sí no es buena. Lo que es bueno y es malo es cómo yo uso la deuda. Esto es muy importante recordarlo porque nosotros en Venezuela durante los últimos 15 años hemos sido muy benevolentes con el tema de la deuda. Te recuerdo, tuvimos mucho tiempo tasa de interés regulada entre el 29 y el 32% e inflación muy superior a la tasa de interés. Lo que significa es que la deuda con el tiempo se fue abaratando. Yo siempre pongo este ejemplo. Como por el año 2013 yo quería regalarle a mi novia, hoy mi esposa, un regalo para Margarita. Y yo recuerdo que tenía una tarjeta de crédito recién nuevecita, no sé cuánto era en dólares, tampoco recuerdo cuánto era en bolívares, porque en ese momento todavía no pensábamos en términos de dólares, es decir, tú no veías algo que costaba 100 bolívares y pensabas cuántos dólares eran, sino tú pensabas era en bolívares. Con esa tarjeta de crédito nuevecita, yo compré 2 pasajes para Margarita, compré el hospedaje y pagué unas cosas que compramos allá y era más o menos como el 60-70% del límite que tenía esa tarjeta, que terminé pagando 2 años después por un monto irrisorio que era un cuarto de uno de los pasajes. Es decir, que en capacidad de compra real, lo que a mí me había prestado el banco había disminuido 90%. Y eso era el sistema en general, no era solamente mi caso. Personas que se metieron en procesos de hipoteca entre 2005, 2010 y 2012, que fueron como que la época donde dieron los últimos grandes préstamos de hipoteca, que en 2019 no había ni siquiera cómo pagarla en el banco porque no había los céntimos suficientes para poder hacer. Gente que tenía que pagar 0,5 bolívares y el banco lo mínimo que te dejaba transferir era 2 bolívares. Entonces terminabas regalándole 1,5 bolívares a la transferencia de esa deuda, pero en realidad tú no se lo estabas regalando. Es que la deuda se te depreció porque la tasa de interés real fue negativa. ¿Qué es lo que esto significa? Es lo que vamos a ver en este programa porque ya eso no vuelve más. Ahora vamos a tener tasas reales positivas. ¿Qué significa esto? Que la inflación va a ir por encima, en la gran mayoría de los casos, de la tasa de interés. Y todo lo que tú compres con créditos se va a ir encareciendo en el tiempo porque va a ir subiendo de precio y va a ser preferible esperar a ahorrar el dinero y comprarlo que endeudarte y pagarlo después, como es nuestra cultura. De hecho, yo que estuve mucho tiempo viviendo en Argentina y tengo muchos clientes en Chile, en Estados Unidos y en Europa y en muchos de los países, el choque cultural con la deuda es muy grande, porque venimos con esta mentalidad de, a mí la deuda se me va a abaratar, cómpralo. Entonces hay gente que se metió a tope con las tarjetas de crédito en el mejor de los casos. Y digo el mejor de los casos porque hay otros que lo sufrieron con carros, casas, grandes préstamos bancarios. Todavía las tarjetas de crédito terminan siendo 2-3 veces un sueldo máximo o por lo general máximo tope que te dan a ti de las tarjetas. Pero un carro no. Y un apartamento tampoco. Entonces se terminaron metiendo en grandes préstamos. Uno de los países que a mí me sorprende mucho en el tema de las tasas de interés real es Chile. Porque Chile, estamos hablando de una inflación de 3-4% por año y tasas de interés del 35-40%. 10 veces más de lo que es la inflación. Entonces endeudarse es demasiado costoso. Para que no suframos de esto en el futuro, en realidad tenemos que aprender lo que es la deuda. Y eso es lo que vamos a hablar en este programa. Hay 3 conceptos que son importantísimos cuando estamos hablando de deuda. Préstamo, crédito y deuda. Son 3 cosas distintas. Un préstamo, vamos a revisar lo que es un préstamo. Un contrato donde un prestamista, es decir, una persona que presta el dinero, entrega a un prestatario, una persona que recibe el dinero, una cantidad de dinero que tendrá que devolverlo bajo unas condiciones acordadas. Eso es un préstamo. Una persona le da un dinero a otra que le tiene que devolver bajo ciertas condiciones. Crédito no es igual. El crédito es una suma de dinero que un prestamista, es decir, una persona que presta, pone a disposición de un prestatario que se puede disponer de él parcial o totalmente. Importante. Es decir, si yo agarro y te presto 100 dólares a ti, eso es un préstamo, porque tú me tienes que devolver los 100 dólares más algo. Ahora, si yo te digo, te voy a prestar 100 dólares,
pero tú puedes usar una parte de ello, no tienes que usarlo todo. Y tú agarraste y usaste 50, entonces tú no tienes responsabilidad de devolver sobre los 100 las condiciones que te ponen, sino sobre el 50. Eso es un crédito, una línea de crédito. Eso pasa mucho, por ejemplo, en temas de empresas. Mira, yo tengo un acuerdo con un banco y ese banco me dice, tú tienes una línea de crédito de $5,000. ¿Yo la puedo usar o no usar? Si yo usé $1,000 esa línea de crédito de 5,000, entonces las condiciones que acordamos son sobre los $1,000, no sobre los 5,000. Esa es la diferencia fundamental entre un préstamo y un crédito. El tercer concepto, la deuda. La deuda es la obligación que contrae una persona en devolver algo que no es suyo y que le ha sido otorgado por una cantidad de tiempo específica. No necesariamente tiene que ser dinero. Y esto es importante. Puede ser otro tipo de cosas que yo pongo a disposición de. Ahora, son tres conceptos distintos, pero nosotros, por ahora, lo vamos a manejar como uno solo. Cuando yo hable de préstamo, de crédito o de deuda, estoy hablando de una cantidad de dinero que te dieron y que tú lo tienes que devolver más el precio del dinero, que es la tasa de interés. Te dieron un dinero, tú lo devuelves y además de eso tienes que pagar como una mercancía lo que te cuesta que te den el dinero. Hablemos entonces de cuáles son las características que tiene una deuda. Primero, obviamente, la tasa de interés. Ese es el concepto más importante que tienes que conocer. La tasa de interés es el precio del dinero como de cualquier otra mercancía. Tú vas al mercado y compras una manzana, tú pagas un precio por esa manzana. Tú vas a, no sé, a una tienda de electrodomésticos y compraste un televisor, tú pagas un dinero por ese televisor. Cuando tú vas al banco o a un prestamista y pides dinero como mercancía, entonces tú tienes que pagar el precio de ese dinero. Y el precio es la tasa de interés. A ti te prestan un dinero y tú vas a pagar un porcentaje dependiendo del sistema que utilicen, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Cuando hablamos de tasa de interés, hablamos del porcentaje que tú pagas por el préstamo del dinero. Si hablamos de la cantidad nominal, es decir, del monto de dinero, hablamos de interés. Tasa de interés, porcentaje en base a lo que tienes que pagar. Interés, la cantidad nominal de ese porcentaje. Segundo punto, lo que llamamos el plazo de amortización. El plazo de amortización es la cantidad de tiempo que tú tienes para devolver ese dinero. Mira, yo te voy a prestar $100 y tú me lo devuelves dentro de un mes. Entonces, la amortización es un mes. Por lo general, los créditos, vivimos en Venezuela, por lo menos ahorita se están poniendo de moda los tipos de préstamos muy cortoplacistas. Ahora hay una empresa que lo está formalizando directamente con otras empresas donde tú puedes consumir. Pero, sí, pero exactamente. Es una de las empresas donde está ofreciendo préstamos de muy corto plazo. Pero en realidad ya eso se maneja de manera informal dentro de la economía. Si tú vas al centro, probablemente cada persona tenga su proveedor de confianza de préstamos de corto plazo de una semana, 2 semanas, un mes, con obviamente a mayor riesgo, menor regulación, mayor precio del dinero. Estamos hablando que las tasas de interés que se manejan en el mercado informal son, yo he llegado a escuchar hasta 15% semanal, cosa que es una completa y total locura, pero esa es la realidad de lo que es un préstamo informal. Entonces, ya estamos manejando el tiempo que a ti te piden para devolver ese dinero, ese es el plazo. Si a ti tu papá te prestó tal cantidad de monto y te dice, bueno, hijo, me lo devuelves en 6 meses, 6 meses tienes de plazo. Ese es el plazo de la amortización. Luego tienes lo que se llama la cuota mensual. La cuota mensual es la cantidad de dinero que periódicamente, es decir, mensualmente, tú vas a devolver por ese dinero. Si a mí se voltean y me prestan $1,000 y esos $1,000 me lo piden que se los pague a 12 meses, yo probablemente mensualmente voy echando un poquito de ese préstamo. Ese poquito que yo voy a echar mensualmente se llama la cuota. La cuota comprende 2 patas que son esenciales. Por un lado tienes el monto del capital que tú vas a devolver y por el otro lado tienes el interés. Y esto también es importante entenderlo. Cuando tú estás pagando una cuota de un préstamo, tú estás devolviendo capital y estás devolviendo interés. ¿Cómo es la composición? Lo vamos a ver un poco más adelante porque hay formas que benefician al usuario, hay otras formas que benefician al prestamista,
pero tú estás devolviendo dos cosas. Estás devolviendo capital y estás devolviendo interés. Finalmente tenemos, me faltaron, por otra parte, perdón, las comisiones. Cuando tú, sobre todo en el sistema financiero formal, si tú vas y pides un préstamo, probablemente te vayan a decir, bueno, el 1% de comisión por emisión, el 0,5% para la sucursal, el 2% no sé, de IGTF, por lo menos, que era uno de los costos de los préstamos, tú vas a pagar otras cosas además de la tasa de interés. Esas otras cosas que vas a pagar son las comisiones que incurren en el tema de un préstamo. Por ejemplo, uno de los clásicos, cuando tú eres una empresa y vas a pedir un préstamo por tal cosa, probablemente el banco te vaya a investigar sobre los datos que tú le proporciones. Esa investigación muchas veces te la cobra y eso va dentro del costo financiero total del préstamo, que es el concepto final que uno tiene que saber cuando hablamos de préstamo, deuda o crédito. Es decir, si a ti te prestaron 100, te dijeron, bueno, es el 30% anual. Un ejemplo, pasó el año, tú devolviste 100, devolviste 30 y pagaste 20 en comisiones. Entonces, tú terminaste pagando 150. Ese es el costo financiero total del préstamo. No, por un lado tenemos la tasa de interés. Yo siempre le digo a las personas, también lo vamos a hablar un poquito más adelante. Cuando tú estás pidiendo una tarjeta de crédito, lo más importante a mirar es el interés, que es el precio del dinero. Mientras menos interés, es mucho mejor. Pero cuando hablamos de préstamos de banco, es decir, te dieron un préstamo personal, dieron un préstamo para negocio, el interés no nos importa mucho, nos interesa más es el costo financiero total de ese préstamo. Hubo un momento cuando estamos hablando de inflación muy alta, yo todavía trabajaba en la empresa privada, los bancos hubo veces que nos dan crédito a 3 y 4 días por la comisión que ellos cobraban por ese crédito. Si ellos lo daban, básicamente el banco lo que estaba viviendo era de eso, porque habían tasas de interés real muy negativas y ellos siempre quedaban descompensados. Entonces, básicamente ellos eran de las comisiones que te cobraban a ti por otorgarte un préstamo como empresa. Entonces, cada vez los periodos eran más cortos. Yo recuerdo que eran 3 días, creo que fue lo mínimo que llegamos a pagar. Entonces, tú te dabas un préstamo, tú lo devolvías a los 3 días y después a los 3 días volvías a pedir otro préstamo. Está bien, en tu flujo afectaba, entre comillas, menos, pero pagabas 2 comisiones. Entonces, por un préstamo normalmente que tú pedirías a 30 días, pagabas una comisión, a cada 3 días pagabas 8 o 9 comisiones en el mes. Entonces, esto es muy importante entenderlo cuando estamos pidiendo préstamos y no para tarjetas. La tasa de interés. Vamos a explorar un poco más acerca de la tasa de interés porque es muy importante. Cuando la tasa de interés no tiene un proceso de regulación máxima que te dé una tasa de interés real negativa, yo creo que uno de los únicos casos que hemos visto fue esa Venezuela de las que estuvimos hablando, probablemente vaya mucho en relación a la persona y al país. Esto es importante entenderlo. Si hablamos desde el punto de vista de la persona, hay cosas que a ti te afectan a la hora de pedir un préstamo. Es decir, no es igual una persona que es 100% o que haya cumplido el 100% de sus préstamos, no le van a ofrecer la misma, o no deberían ofrecerle la misma tasa de interés que una persona que incumpla en el medio de sus préstamos, porque esa persona tiene un riesgo implícito a no pagar. Entonces, esas son las cosas que por lo general se miden. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que por lo general se mide a la hora de ver cuál es el riesgo de una persona? Primero, los registros bancarios. Si una persona no tiene un registro bancario, es una persona riesgosa porque está en incertidumbre máxima. Yo no sé si tú cumples o no cumples. Si yo no tengo dónde ver cuentas bancarias, si yo no tengo dónde ver préstamos que hayas tenido, yo no sé si tú cumples. Claro, eso pasa mucho cuando tú tienes 18 años y dices, mira, yo quiero una tarjeta de crédito. Entonces vas al banco y el banco te dice, mira, pero primero hazme un registro bancario para yo saber cómo tú te comportas con relación. Ese es el primer factor. El segundo factor es si tienes registros bancarios negativos por créditos impagos o por pago fuera de término.
es menos grave, pero sigue siendo grave. Si yo agarro, tenía que pagar el día 30, pero yo no tengo plata y pagué el 10 del siguiente mes, ok, tú pagaste, tienes una propensión a pagar, pero no tienes los recursos para pagar. O le estás dando prioridad a otras cosas para pagar. O yo no sé si eso fue un ingreso extra y decidiste pagar. O pagaste todo y después terminaste pagando lo del banco si te sobró, que es una clásica también cuando tenemos problemas de llegar a fin de mes. Entonces, no es solamente no pagar, sino pagar fuera de término. Yo siempre le digo a las personas, a ver, pagar es la mejor recomendación siempre porque tú estás haciendo un registro. A nadie meten preso por no pagar una tarjeta de crédito. Eso también es una realidad. Ahora, si tú estás pasando por una situación puntual o una situación en específico y mira, yo este mes no puedo pagar. Entonces siempre me pregunto, mira, José Gabriel, pago 10 días fuera de término. Yo por lo general digo a las personas, mira, espera el siguiente ciclo, paga, en vez de pagar fuera de término y que cuando llegue el siguiente ciclo tampoco tengas como pagar. Porque entonces estaríamos incumpliendo ya en varios ciclos de incumplimiento, ¿sí? Si te llegó el dinero, espera el siguiente ciclo y retoma tu pago normal en vez de pagar fuera de término y no tener plata para no pagar el siguiente ciclo. El tercer factor que es importante es no tener ingresos que lo respalden, ya sean de trabajo fijo o por cuenta propia que sean respaldados por un contador. Pero hay mucha gente, mira, yo puedo trabajar en el mercado informal. En estos tiempos hay muchas personas ganando más dinero que un trabajador de dependencia en el mercado informal. No tienes un registro bancario que te soporte esos ingresos que tú tienes. Claro, ¿verdad? Que tú vas al banco, pero ok, tienes dinero. Pero ¿dónde estaba al lado de eso de que me decían a mí que te puedo dar un crédito no, un préstamo si no tengo registro tuyo? O sea, Así es. en la carta crediticia no existe. Claro, así aquí me está diciendo mi productor, cosa que también es importante. Si tú trabajas por tu cuenta y no tienes un registro de un contador, estás incumpliendo dos cosas. Punto número uno, no estás pagando impuestos. Y esto es esencial y es clave. Si tú estás vendiendo en el mercado informal, ojo, vender en el mercado informal no es solamente pararse en Capitolio y vender gorras en la calle. Vender en el mercado informal es, yo tengo un emprendimiento en mi casa donde vendo ropa de Shein y yo no declaro eso. Ahí tú también estás en un mercado que no está legalizado. Entonces, si tú no puedes respaldar con los ingresos con un contador, mire, yo te puedo poner ahí cualquier número. Yo te puedo poner cualquier número que tú tengas allí y no se justifica directamente que esos sean por tus ingresos. Número 4, es extranjero el país en el que reside. Si tú eres extranjero, esto también pasa un montón. Mira, yo fui, no sé, a España. Y en España quise abrir una cuenta bancaria. A lo mejor me dan para abrir la cuenta bancaria. No sé, dependiendo del país. En Estados Unidos, por ejemplo, se puede hacer con un monto. Creo que en España también. Pero no te van a dar mercado crediticio. Porque tú no resides en ese país, no tienes actividad en ese país. Esto es un tema también que es importante de las personas que emigran y que están llegando a los otros países y quieren entrar de una vez al mercado crediticio. Y si te lo dan, que ya lo vamos a ver un poco más adelante, va a ser con mucho mayor interés a lo que te van a dar por esperarte un tiempo y crear un registro bancario. Número 5, ha tenido problemas legales anteriores, un prontuario policial. Dentro del sistema financiero probablemente vayas a tener problemas a la hora de sacar un crédito, pedir un préstamo, no sé qué. Yo le digo a las personas que en general que si tú cumples 2 de estas 5 características, ya tienes mala reputación para los bancos. Bancos, por decir, bancos como el ente fundamental que hace el préstamo, pero en general es para el prestamista. Una persona que es prestamista y que se encuentra con una persona que recién acaba de cumplir la mayoría de edad, que no tiene registros bancarios, que tiene registros bancarios negativos por créditos impagos o por fuera de término, que es extranjero y que ha tenido problemas legales, ya te ven como una persona de riesgo. Entonces, o no te prestan, o te prestan con tasa de interés mucho más alta de lo que te prestarían si tú cumples con estos parámetros. Por eso es que una persona que es menor de edad y que recién está cumpliendo sus 18 años, le es muy difícil acceder al sistema financiero. Y sería un error que tú a los 18 y 19 años, porque, esto es un tema también que es interesante, y se lo digo a los chamos que me están escuchando y a los padres para que orienten a los hijos también. Si tú tienes entre 18 y 21 años, nosotros lo que estamos pensando es, yo quiero una tarjeta de crédito porque quiero comprar un par de zapatos,
pero yo pienso que eso se va a pagar por arte de magia. Lo van a pagar mis papás. O en algún momento de la vida yo voy a generar dinero y voy a tener cómo pagar y ahí empieza el efecto bola de nieve. Entonces, nosotros con nuestros chamos tenemos que orientarlos, sobre todo, repito, la Venezuela de 2023, donde tenemos 15 años con un sistema crediticio muy bajo y viciado por temas de tasas de interés reales negativas. Entonces, hay que entenderlo. Además, el interés tiene dos vertientes en sus formas, que es el interés simple y el interés compuesto. Y esto hay que entenderlo porque seguramente ya has escuchado por ahí mucho el concepto del tema del interés compuesto. Realmente se ha hecho como que un concepto común, pero poca gente realmente lo entiende. Para entender el interés compuesto tienes que entender qué es el interés simple. Y para entender tu deuda, tienes que saber lo que es cada uno de los dos. Interés simple, sencillo. Yo agarro, tengo $100. Y esos $100 te dice, mira, tú me vas a pagar el 10% de eso. Entonces tú agarraste, devolviste tus $100, pagaste el 10%, te salió en 110. Sencillo. Interés simple. Es el interés que tú pagas por un monto que a ti te prestaron, o en el caso, por ejemplo, la rentabilidad, porque se usa mucho hacia el otro lado, yo tengo y presté un dinero y por ese dinero me van a pagar un porcentaje. Ese es el interés simple. El interés compuesto es cuando se comienza a capitalizar los intereses del interés simple. Por ejemplo, si yo agarro, me prestaron 100 y esos 100 yo pagué 10 de interés. En el interés simple, la siguiente vez sobre esos 100 debería pagar 10. Pero en el interés compuesto voy a pagar 121, voy a pagar 11. Porque el interés comienza a capitalizarse dentro del capital. Es decir, el interés se vuelve capital y el capital te genera un nuevo monto que va a crecer de manera exponencial a la hora de sacar las cuentas. Por eso cuando tú estás invirtiendo un dinero, te dice, bueno, aprovecha la magia del capital compuesto o del interés compuesto, que Einstein le decía la octava maravilla del mundo. Porque el proceso exponencial que te genera capitalizar los intereses es bastante importante. Entonces, la diferencia entre el interés simple y el interés compuesto es muy sencilla. En el interés simple, los intereses generados de una deuda, de un préstamo, de un capital, de una inversión, no se capitalizan. Es decir, si fue 100, el monto que se calcula en el interés siempre es 100. El interés compuesto sí se capitaliza y el monto inicial del capital no va a ser 100, sino va a ser 100 más interés todas las veces. Entonces eso comienza a generar un efecto bola de nieve. Por eso cuando dejamos de pagar tarjetas, cuando dejamos de pagar el monto completo, por ejemplo, vamos a hacer este ejercicio. Si yo agarro y yo debo 100 y el pago mínimo de mi tarjeta son 10, el 10% de mi monto de capital. Yo el siguiente mes, si yo decido pagar el mínimo y no uso más las tarjetas, vamos a hacer este ejemplo, yo voy a estar pagando interés sobre los 90 más lo que yo dejé de pagar. Entonces comienza el proceso de capitalización que se convierte en un efecto bola de nieve y la gente dice, wow, ¿en qué momento me llegué a este monto si yo estoy pagando el pago mínimo todos los meses? El pago mínimo, hay una frase financiera que es que la gente que paga el mínimo saca el máximo de interés. Por eso la recomendación siempre, cuando tú tienes una tarjeta de crédito, sobre todo para tarjetas de crédito, también ahorita vamos a hablar de eso, la recomendación más importante es siempre pague el monto total. ¿Qué significa que tú pagues el monto total? Que tú no estás utilizando la tarjeta de crédito como financiamiento, sino como medio de pago. Esto es esencial y te cambia la vida para siempre. Yo no quiero una tarjeta de crédito para financiarme, yo quiero pagar con mi dinero. Ahora, yo la utilizo como medio de pago porque me representa una ventaja puntual en algún momento de la vida. La gente que está utilizando, por ejemplo, la aplicación que tú nombraste hace rato para esto y la usa financieramente inteligente, no es que no la pase. Si yo tengo $60 para comprarme una licuadora y yo quiero crear un historial para que esta aplicación me aumente el límite de crédito, yo puedo agarrar y pagarla con esta aplicación y después pagar
a esta aplicación que está generando al cero. O sea, no me está cobrando nada por esto. Literalmente cero. Entonces, yo quiero que el límite que yo tengo de 100 me lo aumenten a 200. La única forma es creando registro bancario, siendo cumplidor, pagando a tiempo. ¿Sí? Que pagando la mitad del precio total, ya tú sabes cuando atiendes tu producto, te fuiste a la tienda y pagando la mitad, ya te fuiste. Claro, porque al final lo terminas usando y esto es importante, vital, y ojalá toda persona, ahorita en Venezuela no importa mucho porque hay pocas personas utilizando crédito, pero va a importar, por eso estamos hablando de esto hoy, porque no vas a esperar el momento que te llegue el crédito, que tengas la tarjeta montada y el préstamo que no puedes pagar para entender esto. Pero la persona que está afuera entiende bien este concepto, porque no utilizamos tarjeta de crédito como método de financiamiento, sino como medio de pago para que me genere una ventaja. Por ejemplo, hay sitios donde tú vas y te ofrecen un porcentaje de descuento si tú pagas con esta tarjeta. Hay otros que te dan un reembolso por pagar con esto. La usamos como método de pago y no como método de financiamiento. Ojalá en el momento que tengas tu tarjeta de crédito y que tengas 500, $1000 de límite, entiendas bien esto. Porque te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza. Método de pago no como método de financiamiento. Bien, importante. Cuando hablamos de la amortización es la parte que devuelves del capital por un préstamo que te dieron. Sí, cuando hablamos, estábamos explicando los conceptos, nosotros dijimos que la cuota mensual que tú pagas por un préstamo se comprende de dos cosas, se comprende de capital y se comprende de interés. Esa parte de capital o la parte que tú estás devolviendo de capital se llama la amortización del capital. Hay tres sistemas esenciales de amortización de capital. El primero y el más conocido, el que más enseñan, es el sistema francés. El sistema francés es muy fácil de entender. En realidad todos son fáciles. ¿Qué nos dice el sistema francés? Que la cuota que vas a pagar es fija. Es decir, tú siempre, mientras te dure el préstamo, la cuota que tú vas a pagar va a ser exactamente lo mismo. Ahora, que esta es la parte interesante y la parte importante. El capital dentro de esa cuota fija va a ir creciendo y el interés va a ir decreciendo. ¿Qué significa esto? Que tú en la primera cuota, hagamos este ejercicio, tú vas a pagar 12 cuotas. En la primera cuota, la mayor parte que vas a pagar es de interés y la menor parte que vas a pagar es de capital. Y a medida que vaya avanzando el préstamo, el monto que tú vas a pagar de capital va a subir y el monto que tú vas a pagar de interés va a bajar. Es decir, que si tú agarras hoy un préstamo de 12 cuotas y el sistema es francés y tú pagaste nada más 6, ¿sí? Hasta ese punto, tú habrás pagado ya casi todos los intereses que te genera ese préstamo, o probablemente la gran mayoría. Y el monto que habrás amortizado de capital será menor. Por lo que tú debes de capital, si tú decides no pagarlo, o en el momento que tú decidas interrumpirlo, habrás amortizado la menor cantidad de capital posible y eso te va a seguir generando intereses. Eso es importantísimo entenderlo. Si yo tengo un préstamo que es de 1000, vamos a hacer el ejercicio fácil y sencillo. Yo tengo un préstamo que es de 1000. En 10 cuotas, yo no es que mensualmente estoy devolviendo 100. Porque la gente te dice, bueno, en el préstamo 6, devolví 600 de capital. Mentira. Tú devolviste una parte de capital, compuesto una parte de capital y una parte de interés, que no es fija en el sistema francés. Ahora, el sistema alemán. En el sistema alemán, que es el segundo sistema de amortización, importante decir, el sistema de amortización francés por lo general es el sistema de las tarjetas de crédito. O sea, cuando tú vas a un banco, normalmente la forma en la que tú devuelves el capital es bajo un sistema francés. No siempre es así, pero es como que lo común que se usa por este tema que estamos hablando, que va creciendo el capital a medida que va avanzando el préstamo. El segundo, el sistema alemán. A diferencia del francés, en el alemán la cuota es variable. No siempre vas a pagar lo mismo. No es fija. Lo que permanece fijo es el monto del capital que se amortiza mensual. Si el sistema es alemán, ahí sí, yo todos los meses voy a devolver una cantidad fija de capital y el interés me va a variar en función de ese capital. Cuando hablamos del sistema alemán, al principio, o por lo general al principio, la cuota es más alta.
y ella va a ir bajando a medida que vaya avanzando el préstamo. Por lo general, cuando hablamos del sistema alemán, suele ser el sistema que se usa para préstamos. Si yo voy y le pido un préstamo a un banco, lo que me vaya a otorgar ese banco debería ser bajo el sistema alemán. Es lo que más se usa para esto. Y el tercero es el sistema americano. El sistema americano probablemente es el que todos conocemos, el de los préstamos informales, el que más se usa fuera del sistema financiero bancario. El sistema americano es muy sencillo. Tú mes a mes vas a pagar el interés. Y al final del préstamo devuelves el capital. Es decir, si yo tengo $1,000 en préstamo en 10 cuotas, yo mes a mes voy a ir pagando la parte del interés de ese préstamo y al final yo devuelvo los $1,000. Ese es el sistema americano. Ese es el sistema que se usa, por ejemplo, para los bonos. Si tú agarras, compraste un bono de la República o un bono de cualquier país, de una empresa, puede ser, las empresas también emiten bonos, ellos te van a pagar lo que llaman el cupón. El cupón es la parte del interés que a ti te toca por ese préstamo. Y al final te van a devolver el capital. Ese es el sistema americano. Y es también importante tenerlo en cuenta. Entonces ya conocemos los intereses, los tipos de interés, las características de un préstamo. ¿Qué nos falta finalmente? Y con lo que vamos a cerrar este programa, son los tipos de deuda. Esencialmente hay dos tipos de deuda, la deuda mala y la deuda buena. Aquí ya me están, ¿cuánto tiempo nos queda para saber? Ajá. La deuda mala y la deuda buena. ¿Cuál es la deuda mala? Es toda aquella que usas para consumo que no tiene que ver con que ese dinero genere más dinero. Es decir, yo voy el día de mañana, agarré esta aplicación de la que estamos hablando y fui para comprarme un par de zapatos que yo no necesitaba y que no podía comprar porque no tengo el dinero, estoy adquiriendo deuda mala. Una deuda que no sirve. Dentro de la deuda mala puedes adquirir deuda buena, ¿sí? Y esto es importante entenderlo. Yo dentro de la deuda que no me sirve para generar financieramente riqueza, yo puedo agarrar y comprarme una lavadora que yo necesito y que en este momento no tengo el dinero para comprar. Yo puedo adelantar el consumo de esa lavadora del futuro a través de la deuda, ¿sí? Lo único que tienes que tener cuidado con esto son dos cosas. Número uno, que el bien que tú vas a comprar dure más de lo que va a durar el préstamo. Yo sé que ahorita con los préstamos tan cortoplacistas, todo lo que compres te va a durar más de lo que te dura la deuda. Pero en el futuro, cuando tú tengas una deuda que vayas a pagar a 12 meses y la vayas a usar para irte de viaje una semana, vas a estar 11 meses y 3 semanas pagando la deuda de la experiencia de una semana. No es que no te vayas de viaje, es que ahorres el dinero para irte de viaje. Porque la deuda te va a durar más tiempo de lo que te va a durar a ti la satisfacción y la utilidad de ese bien. No es el caso así, por ejemplo, de la lavadora. La lavadora te va a durar 4 o 5 años y tú necesitas la lavadora mientras vas a estar pagándola 12 meses, siguiendo el mismo ejemplo. Entonces, tienes que asegurarte que la utilidad del bien vaya a ser mayor al tiempo que tú vayas a pagar de eso. Ese es el punto número uno. El punto número dos, que efectivamente puedas pagarlo. Porque tú comienzas a sumar una cuota por aquí, una cuota por allá, y cuando vienes a ver tienes el 80-90% del sueldo empeñado entre la lavadora, la cocina, etcétera, etcétera, etcétera. Si necesitas la lavadora, necesitas la cocina, necesitas el televisor, pero no lo puedes pagar toda la vez. Entonces hay que decidir. Esa es la deuda buena dentro de la mala. Definitivamente la deuda mala es salir a comer, a cenar y lo pagaste con la tarjeta de crédito. Saliste a hacer mercado y lo pagaste con la tarjeta de crédito. Como método de financiamiento, no como método de pago. Por eso este programa tienes que volver a verlo. Porque si yo voy a pagar una cena y me dan 10% de descuento por usar una tarjeta de crédito, es bueno que uses la tarjeta de crédito. Pero yo tengo el dinero. Yo puedo pagarlo. Entonces, no es usar la tarjeta de crédito, es usar la tarjeta de crédito como método de financiamiento, no como método de pago, que es distinto. Y esto hay que verlo, pensarlo y repensarlo. Si yo voy el día de mañana y quiero comprar un pasaje a Margarita y cuando yo voy a la agencia de viaje, lo que puedo pagar es con tarjeta de crédito,
no es que no pague con la tarjeta de crédito, es que entienda que yo tengo el dinero, lo estoy usando como método de pago. Esa es la deuda mala. La deuda buena es todo el dinero que nosotros agarramos como crédito para inversión, para que me genere más dinero. Ese es el proceso natural de riqueza. Si yo agarro y estoy inmiscuido en un crédito del 5% y yo agarro y con eso puedo generar el 8 o 9% de interés, yo estoy ganando 4% de nada. Porque estoy utilizando el dinero de otras personas. Pero eso lo vamos a hablar también, o vamos a profundizar de eso en otro programa, porque nos estamos quedando sin tiempo. Les recuerdo a ustedes que pueden volver a ver este programa y deben volver a verlo en YouTube, @laradiopodcast. Lo buscas en YouTube y allí lo vas a conseguir disponible. Llegamos a ustedes gracias a Quickex, envío de dinero a Venezuela de su página web, de manera rápida, segura y confiable, quickex.net. @José Gabriel Arapé en todas mis redes sociales. No pido dinero para invertir. Si alguien les escribe pidiéndoles dinero, si no soy yo, yo me dedico a la educación financiera. Chao, nos vemos en el siguiente programa.